Hola, bueno, buenas noches para el curso de la noche, en este caso de salud, y también buenos días para cuando lo mande a económicas. El, el tema que estamos, ¿no es cierto?, en la unidad uno, que hace referencia a la dignidad de la persona humana, y hemos visto el hombre como imagen de Dios desde el punto de vista de su esencia, y así hemos hablado entonces del tema de la creación del hombre, haciendo referencia al Génesis, eh, y luego les envié también un contenido sobre el evolucionismo para, para ver que es posible armonizar la creación en la Biblia con el evolucionismo científico. Después hemos hablado del hombre como unidad sustancial de alma y cuerpo, y nos hemos centrado en el tema del alma y sus, sus propiedades, sus cualidades. Y antes de seguir con el tema del cuerpo, porque el hombre, repetimos, es imagen y semejanza de Dios, y esto atañe a esa unidad de alma y cuerpo. Habíamos dicho que el cuerpo también participa de esa imagen que el hombre es de Dios. Pero antes, que siempre me olvido, traten de, vamos a utilizar la misma temática anterior, que es eh, que ustedes vayan anotando las palabras claves o importantes, y antes de finalizar el horario de clase virtual, en este caso, ustedes me la mandan al foro. Bueno, eh, pero para cerrar el tema del alma y entrar en el tema del cuerpo, eh, quería referirme al tema de cómo surge en el hombre la reflexión sobre la existencia del alma. Porque así, cuando hablamos de la creación del hombre, y yo les envié el contenido sobre creacionismo y evolucionismo, este, ¿por qué? Porque uno puede estar hablando de la creación desde el punto de vista teológico, y puede estar resonando en ustedes en la idea, sí, que mucha gente comparte, bueno, pero la ciencia nos dice otra cosa. Entonces, de este modo, estamos, digamos, más, eh, más motivados, ¿no es cierto? Más, inclusive concentrados, en valorar la cuestión de la creación en la Biblia, de modo que no aparece contradictoria con la posición evolucionista y viceversa. Ahora también, al hablar de alma, uno podía pensar que es una cuestión de fe, que es una cuestión religiosa, o que es una cuestión, digamos, ya antigua, fuera de moda, etcétera. Es por eso que ahora este, voy a realizar una serie de reflexiones sobre por qué hablamos del alma
y su existencia y lo que eso significa. Y vamos a plantear el tema, ¿no es cierto?, a través de reflexionar acerca de las distintas, digamos, trascendencias que el hombre tiene de la realidad material, biológica, instintiva, eh, temporal, etcétera. Y esto nos va a llevar justamente a que el hombre no, es irreductible a su sola dimensión corporal, material, eh, biológica, etcétera. Y que existe en él una realidad que va más allá y trasciende esta realidad de orden material, temporal, inmanente, también se puede decir. Es por eso que si bien es una reflexión de tipo filosófica y no teológica, pero nos va a servir para comprender el tema del alma y cómo ella también es el fruto de la reflexión filosófica. Así como también eh, habíamos visto que la evolución, así también cuando planteamos el tema de evolución nos ubicamos en un tema más bien filosófico y científico, podríamos decir, pero justamente para resaltar que la creación desde el punto de vista teológico eh, eh, no es algo que se contraponga, lo vuelvo a decir, con la ciencia, que no es algo que se contraponga a la razón y que es realmente racional. Así también en el caso del alma, ¿no? Es por eso que hacemos digamos, excursus al hablar de la trascendencia del hombre y que dicha trascendencia de la realidad corpórea, material, temporal, etcétera, se fundamenta en la existencia de un principio de orden inmaterial superior que llamamos y eterno e inmortal que llamamos alma. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las distintas experiencias de trascendencia que tiene el hombre. Así vamos a hablar trascendencia de lo temporal, trascendencia del hecho de ser igual a los demás, la trascendencia de la materia, también la trascendencia de las ciencias empíricas, la trascendencia respecto de su propio cuerpo, para saber justamente que todo eso nos remite a un principio también trascendente de orden espiritual que es el alma. Empezaremos diciendo que el hombre no es simplemente, digamos, un mono evolucionado, como afirma la concepción materialista y cientificista que niega la dimensión espiritual y trascendente del hombre. El hombre, ¿no es cierto?, posee una realidad distinta de su cuerpo, de su composición material y biológica, que es de orden inmaterial y superior, el alma, como venimos diciendo, que es un principio de vida de orden espiritual unida sustancialmente a su cuerpo, como ya habíamos sostenido en el punto anterior. Entonces, la esencia del hombre está en afirmar estas dos realidades
y por las cuales no se lo puede reducir entonces a su sola corporeidad, como tampoco se lo puede reducir a su sola alma, porque el hombre no es un ser únicamente espiritual como son los ángeles. Es decir, a veces se descentra o desequilibra al hombre hacia arriba. ¿Cuándo se descentra el hombre hacia arriba? Cuando valorizamos únicamente, como pasaba por ejemplo con Platón o con Descartes, su realidad espiritual y convertimos al hombre en un ángel. O lo descentramos hacia abajo y como ocurre hoy cuando decimos que el hombre es simplemente un mono evolucionado, afirmando que solamente es cuerpo, que solamente es materia, entonces lo descentramos hacia abajo y animalizamos al hombre. Es decir, el hombre, como venimos repitiendo, es una unidad sustancial de alma y cuerpo, o también, como dice Santo Tomás, un espíritu encarnado. El alma es objeto de la revelación divina y por lo tanto una verdad de fe, pero también un objeto racional. Entonces, ¿cómo se llega a la afirmación de que el hombre posee un alma? Por medio justamente de la reflexión filosófica, puesto que si es una dimensión que trasciende su corporeidad, entonces ello escapa a la posibilidad de una verificación científico-empírica. ¿Cómo lo hace la filosofía? Bueno, en este caso, digamos, la rama de la antropología filosófica, por medio de la reflexión sobre la experiencia de los actos humanos, que nos revela que el hombre trasciende su propio cuerpo y también lo temporal, como les decía, lo biológico, lo material, y que la fuente de esa trascendencia es la posesión de un alma en la unidad de su cuerpo, como venimos repitiendo. Es una demostración o demostraciones del tipo filosófica. Es decir, por más que el alma exista, por más que Dios exista también, no puedes ser objeto de la verificación científico-empírica. Y toda negación de Dios o negación del alma, como cualquier otro objeto científico, es una afirmación filosófica y no científica. Muy bien, ¿cuáles son esas experiencias de trascendencia que yo les había anunciado en forma general? Bueno, en primer lugar, afirmamos la trascendencia de lo temporal, de la realidad temporal. Entonces, ¿qué decimos? Desde un determinado aspecto, el hombre trasciende los límites de la muerte y del tiempo, en tanto que es capaz de perdurar más allá de ellos. ¿Y cómo es capaz de perdurar en cierta forma más allá de ellos? Bueno, por sus ideas, sus pensamientos, sus creaciones artísticas, etcétera. Hoy, por ejemplo, hablamos así del pensamiento de Aristóteles, de Tales de Mileto, de Platón, que vivieron en la antigüedad. Por lo tanto, ¿qué afirmamos? Afirmamos que el ser humano trasciende en este aspecto que lo decimos los límites temporales a que lo somete la muerte, proyectándose más allá de ella. El hombre entonces no se lo puede encasillar y reducir solamente a lo temporal, pues desde este punto de vista que estamos hablando, trasciende los límites de la muerte de su propio cuerpo, superando de ese modo
su existencia individual y temporal. En segundo lugar, tenemos la trascendencia del ser igual a los demás como individuo de una misma especie. Cada hombre, individualmente considerado, trasciende el ser parte de la especie humana y por lo tanto ser igual a los demás. Por un lado es parte, dijimos, de una especie y por lo tanto igual a todos los seres humanos que componen la especie. Es decir, todos tenemos una misma naturaleza o esencia y por lo tanto somos racionales, tenemos voluntad, libertad, instintos, etc. Es en este sentido que todos somos exactamente iguales. Pero por otro lado, cada individuo de la especie humana es absolutamente distinto de otro, pues somos personas y por lo tanto únicos e irrepetibles. Nadie en este sentido personal se parece a otro. No tenemos nada de lo que nos pertenece como persona, entonces que sea comunicable como los demás, como la inteligencia, la voluntad y las otras cualidades que tiene el hombre. Es decir, tenemos algo que es desde un punto de vista comunicable, que todos tenemos una misma naturaleza, pero incomunicables desde el punto de vista de que somos personas. Cada uno de nosotros es entonces una originalidad irrepetible. Por eso hablamos que el hombre trasciende los límites de lo comunicable y eso reside esencialmente en su interioridad, por otra parte, en el yo de carácter interior, inmaterial y superior a lo material, a lo corporal. Más allá, además, de que todos tenemos un rostro distinto que expresa esa irrepetibilidad y unicidad de cada ser humano. El hombre, entonces, decimos que es irreductible a lo comunicable a la especie. Quiere decir esto que no se lo define en forma plena, apelando a la definición de animal de naturaleza racional. Boecio, en el siglo V, va más allá, después de Cristo, va más allá y lo define haciendo referencia del hombre como persona, como sujeto. Y he ahí la definición famosa de que el hombre es sustancia individual de naturaleza racional. Al hablar de sustancia individual y racional también hacemos referencia, por lo tanto, a la incomunicabilidad, a la subjetividad y a la interioridad del hombre. Por eso concluimos que el hombre, en tanto persona, es irreductible a lo comunicable, es decir, a lo intercambiable como las cosas, trascendiendo el ser igual a los demás, como dijimos, y por lo tanto también de toda realidad física, sensible y corpórea. En tercer lugar, tenemos la trascendencia de la materia. Y esta se manifiesta por el conocimiento intelectual, por la reflexión, por estas dos cosas. En relación con el conocimiento intelectual, el hombre, por el pensamiento, es capaz de conocer las cosas, lo que las cosas son, por medio de las ideas y los conceptos. Si bien el conocimiento racional parte de la experiencia sensible y comparte en cierta forma esto con los animales,
no es sino la base para un conocimiento superior que le permite abstraer la esencia de las cosas expresada en la idea o el concepto. De este modo, a diferencia del animal, conoce la realidad de un modo inmaterial y universal. Así entonces no sólo descubre lo que las cosas son por medio de lo que eh, por medio de lo que es su esencia y que se traduce en las ideas, en los conceptos, y también por el juicio y el razonamiento que da lugar al surgimiento de la ciencia, en donde va descubriendo y realizando valores también, no solo del conocimiento, sino de la ética y la moral, y con ello los valores del bien, de la justicia, de la verdad, el amor, la libertad, etcétera. Valores también de la estética, ¿no es cierto? El arte, la belleza, construyendo el mundo así de la cultura, como dijimos, es decir, el mundo del espíritu, eh, por contraposición y elevación respecto del mundo de la naturaleza. Si el hombre conoce de modo inmaterial y descubre y realiza los valores, levantando así el mundo de la cultura, lo cual no tiene precisamente su fuente en la materia, no se puede reducir al hombre entonces a una realidad material, pues no es totalmente identificable con ella, digamos que lo excede. Por lo tanto, afirmamos que el hombre, por medio del conocimiento intelectual, trasciende el orden de lo material. Esta trascendencia a la materia, en segundo lugar, se produce por la capacidad que tiene el hombre de reflexionar, es decir, de la reflexión. Junto con la propiedad de raciocinio va unida la capacidad de reflexión, por la cual el hombre no solo existe, sino que sabe que existe. Tiene una capacidad para volverse sobre sí mismo, ser consciente de sí y también de autoconocerse y también autocorregirse. El hombre, por lo tanto, tiene una vida interior y de ese modo se distancia infinitamente de toda criatura de la naturaleza. No es una cosa inconsciente como los seres naturales, vegetales y animales. No es algo sino alguien, como ya habíamos visto, un sujeto y no un objeto. Por lo tanto, afirmamos que no es reductible a la materia en tanto que la trasciende. En cuarto lugar tenemos la trascendencia de lo instintivo. Unida a su capacidad autorreflexiva que mencionábamos recién, está su capacidad de autodeterminación. Frente a los distintos bienes que lo atraen, el hombre, a diferencia de los animales, puede elegir y no está determinado por su apetito sensible, instintos y simples deseos. Es padre de sus actos, dueño de sus acciones, decimos siempre. El hombre se dirige hacia sus fines libremente. Por lo tanto, es irreductible y no se lo puede encasillar en el orden sensible e instintivo de los animales, pues lo trasciende por la autodeterminación y el libre albedrío. En quinto lugar tenemos la trascendencia frente a todo límite. Y la libertad también tiene relación con el deseo de una plenitud sin límites. Todo lo que el hombre hace es con vista a un fin, y ese fin no es sino la felicidad, pues todo bien que alcanza el hombre lo hace para ser feliz. De esta forma busca superar las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, así como alcanzar
toda forma de justicia frente a las igualdades, en tanto que toda injusticia, toda desigualdad, todo sufrimiento, enfermedad y muerte lo limita en ese deseo y búsqueda de la plenitud, de la felicidad. Solo dejaría de buscar cuando esté en la posesión de un orden sin límite alguno, es decir, sin ningún mal, sin sufrimiento, y cuando además ese orden sea inextinguible y al mismo tiempo sea válido para todos. Es decir, y esto sería un orden auténticamente humano, pues, porque es aquello que el hombre busca. Ahí sería plenamente feliz. Entonces el hombre, por naturaleza, busca un orden infinito, sin límites. Vale decir entonces que solo un bien infinito puede colmar, satisfacer sus ansias de felicidad infinita, de plenitud infinita. Esta tendencia está en su misma naturaleza, por eso el hombre es una criatura que tiende a lo infinito. Como se dice también, el hombre es un peregrino de lo infinito. Podríamos decir también que el sufrimiento del hombre surge ahí, es decir, tiene su origen en esta tendencia, porque al estar orientado hacia un orden infinito y trascendente, sufre frente a lo limitado y perecedero, porque no le permite realizar sus más íntimas y esenciales realizaciones. Y además no está en sus propias manos el poder alcanzar, ¿no es cierto?, temporalmente estas aspiraciones. Lo busca ese infinito, esa plenitud, pero no lo puede alcanzar por sí mismo. Solo lo infinito en sí mismo se lo puede dar, es decir, Dios. Solo Dios, que es el infinito que está en acto, puede colmar en la ansia de felicidad del hombre en esta vida y en la otra. En esta vida, ¿cómo? Bueno, participando de esa plenitud divina, entrando en comunión con Él. Y en la otra, uniéndose definitiva y plenamente a Dios en la felicidad plena y perfecta de las bienaventuranzas divinas, luego de su muerte, como decíamos. El hombre, decimos entonces, trasciende todo límite inmanente en busca de la plenitud y la felicidad infinita. El hombre, por lo tanto, es irreductible a lo limitado, a lo infinito. En sexto lugar tenemos la trascendencia de las ciencias empíricas. Por un lado, el hombre, en cuanto a realidad corpórea, puede ser objetivado, y por lo tanto estudiado por las ciencias empíricas, porque el hombre es una realidad material, física, biológica. Pero por el otro lado, el núcleo más profundo del yo se sustrae, digamos, radicalmente a toda experiencia científica, porque su yo interior, que hace de él un sujeto, constituye una realidad que llamamos metafísica, trascendente, como por ejemplo el alma. Es por ello que no puede el hombre ser analizado, sino desde este punto de vista, por la filosofía o la teología que estudian las realidades espirituales que están más allá de lo empírico. Y esto nos remite a que el hombre, por tanto, en su yo interior e incorpóreo, es irreductible a lo empírico y trasciende el ser objeto entonces de las ciencias empíricas. En sexto y último lugar, tenemos la trascendencia respecto de su propio cuerpo. El filósofo belga Joseph Gebet habla
de, en primer lugar, de la no identificación con el cuerpo. El hombre, dice, no se identifica esencialmente con su cuerpo, porque si bien es su cuerpo, por otro lado, tiene, entre comillas, un cuerpo, tomando una cierta distancia de él, distinguiendo así una realidad objetiva y otra subjetiva. Y esta última nos remite a un núcleo interior y material distinto del orgánico y físico, del cual ya hablamos. Al mismo tiempo, existe con su cuerpo una relación de oposición, es decir, lo que él llama polo activo, es decir, su yo, y un polo pasivo, su cuerpo. Es así que muchas veces los límites del cuerpo se oponen a las aspiraciones de realización auténticamente humanas que parten de su yo interior. Por ejemplo, esas aspiraciones a la plenitud y felicidad sin límites de que hablábamos anteriormente. Ello nos habla entonces de que el hombre posee un núcleo, un centro activo frente a otro pasivo. ¿Cuál es ese núcleo activo? Un yo interior activo frente a su cuerpo pasivo. En segundo lugar, habla de la experiencia de una bipolaridad. Es decir, por un lado, el hombre experimenta una diversidad de acciones y múltiples estados psíquicos que confluyen, sin embargo, en un yo interior y único, que se permanece inalterable e idéntico siempre a sí mismo, ¿no es cierto?, a través de su vida, de sus distintos actos, y en este caso esta es una realidad distinta de la realidad física y psicológica. Como conclusión, entonces, hemos desarrollado las distintas experiencias de los actos humanos que nos llevan a afirmar que el hombre trasciende, lo digo en el orden que lo fuimos dando, trasciende lo temporal, la igualdad con los demás, la materialidad, lo instintivo, lo limitado, lo científico empírico y su propio cuerpo. No se puede afirmar entonces que el hombre es solo cuerpo y sometido a las leyes de orden material, biológico y sensitivo, y que por lo tanto sea simplemente un mono evolucionado. Tampoco se puede caer en un reduccionismo neurocientífico, como muchas veces se piensa en la actualidad, reduciendo, digamos, toda trascendencia a la actividad cerebral, como dije recién, como algunos pretenden. Pero bueno, no nos podemos detener aquí. Pero lo que podríamos decir que no es solamente, no es el cerebro el que piensa, sino toda la persona la que piensa en este sentido. Entonces, esa trascendencia que nos remite a una realidad interior y material y superior, se ha denominado desde antiguo espiritual, y su causa no puede radicar en la misma realidad corpórea, sino en otra fuente del mismo orden espiritual, el alma, que es el principio justamente de vida, de orden espiritual, y la cual no está sujeto a las leyes, ¿no es cierto?, de la materia y de la mortalidad. Ella, a diferencia del cuerpo, tiene vida intrínseca, es decir, vida en sí misma, y por lo tanto no depende del cuerpo para existir. En cambio, el cuerpo sí. Por eso que en la muerte el alma se separa de él, y sin su principio de vida y organización, el cuerpo se corrompe, pero el alma sobrevive. Si alguien quisiera negar la existencia del alma, tendría que negar la trascendencia del hombre que nosotros hemos descrito.
sería negar la realidad de las cosas. En este sentido, no se puede caer en la negación del misterio que el hombre es. Y esto nos remite nuevamente a la reflexión sobre el alma.